Hola, muy buenas noches. Qué bueno que estén con nosotros de nueva cuenta aquí en Café Psicoanalítico. Y bueno, pues esperemos que les guste el programa de hoy, hablando de otro caso de psicosis muy famoso, llamado Marian, que también lo trata Juan David Nacio. Entonces, le doy la bienvenida a mis compañeros y que se presenten. Hola, buenas noches, soy Patti, qué gusto que están con nosotros. Buenas noches, yo soy Domingo, bienvenidos nuevamente al programa. Bienvenidos a la charla amena con Aroma Café, mi nombre es Octavio y bueno, como ya les dicen mis compañeros, espero estén disfrutando el programa de hoy, la tarde de jueves y pues en continuación de este ciclo de psicosis, que no solo lo hemos estado desprendiendo de autor en autor, sino también de la mano de aquí del texto de Juan David Nacio. En este caso, pues bueno, hoy veremos no solo un caso clínico en concreto, sino también acompañaremos la misma parte teórica. Entonces la invitación a que se unan a la charla, que por ahí dejen sus comentarios también a través del chat, de las diferentes redes sociales, y ya saben que pueden buscarnos en Facebook como Café Psicoanalítico Radio, a nivel de tanto programas retransmitidos, que subimos uno cada lunes, por ahí ya tenemos bastantes para que puedan escuchar, y incluso si les interesa esta materia sobre, digamos, el tema de psicosis, pues por ahí podrán encontrar otros también interesantes. Entonces, bueno, le damos continuidad a lo que comenzamos la semana pasada con Schreber y ahora con el caso Marian. Sí, así es, ¿ya se presentaron todos? Todos. Muy bien, pues iniciamos, corre tiempo. Que por la lotería, ¿o qué? Bueno, vamos a comenzar con algunos datos de la paciente que vamos a ver ahora. En cuanto a este caso de psicosis llamada Marian, perdón. Bueno, lo que ella la lleva, digamos, a consulta es que ella a sus 50 años, bueno, durante las vacaciones, se hará cargo de su nieta y al darle esta noticia, bueno, su hija, pues comienza a tener como un miedo irracional, ¿sí? Posteriormente, digamos, durante la terapia ella tiene como ciertos síntomas, de alguna manera, bueno, tiene momentos de confusión, letargo, no puede concentrarse y también tiene estados depresivos. Algo que también ya tenía anteriormente en un episodio que tiene alrededor de los 18 años, ¿sí? Y bueno, vamos a empezar a ver cuál es la razón del por qué Marian comienza a tener este miedo irracional ante el empezar a cuidar a su nieta pequeña, ¿sí? Que tiene mucho que ver con alguna vivencia desde la infancia, ¿sí? Bueno. Sí. ¿Sí? Sí, ¿Sí? sí. ¿Sí? Sí, sí. Okay. Sí. Bueno, el evento que tiene en la adolescencia es, bueno, ella vivía en un poblado muy pequeño y se entera que una niña había sido asesinada en ese pueblo, ¿sí? Marian sufre una descompensación a esta edad de los 18 años y de manera inmediata al escuchar la noticia de este infanticidio, pues ella se empieza a acusar del propio homicidio, ¿sí? Y aquí es cuando empieza a entrar esta idea delirante acerca de que ella fue la asesina y no la madre de esta niña, ¿sí? Bueno, aquí comienza a darnos Juan David Nacio uno de los términos para poder tratar de explicar este caso de psicosis, que es la forclusión local, ¿sí? Bueno, ¿qué sería la forclusión local? Bueno, él trata de hacer como una remembranza entre lo que habla Freud y Lacan y llega como a la conclusión de que es un mecanismo en el cual, bueno, va a ser responsable de ciertos acontecimientos o estados psicóticos que se van a manifestar en el sujeto, más no completamente en todo el vivenciar del propio sujeto, ¿sí? Sí. Que es a partir, bueno, que digamos, María no es como tal psicótica, sino lo plantea que es neurótica, y a partir de esta noticia es que solamente empieza como a tener delirios con este evento del infanticidio, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaría en ella para que pudiera desencadenarse esta parte en la cual ella se empieza a someter a sí misma ante la culpa de aquel asesinato? Bueno, es que de alguna manera no queda como tal inscrito en ella esta parte de la castración, en la cual, bueno, también hace una frase en la que el padre puede hacer cualquier cosa, y entonces empieza a aludir a que realmente no hubo nadie que viniera como también a poner esa ley
de manera simbólica, y de alguna manera pues cuando le dicen a ella que va a cuidar a su nieta, pues es como recordar también esta parte de la madre, en la cual ella, la madre de Marianne anteriormente, antes de tenerla a ella como su hija, pues tuvo 2 hermanos muertos, ¿sí? Entonces de alguna manera pues al verse inmiscuida, digamos, en este evento, tanto el que tiene a los 18 años como en el actual, comienza a ser o a ponerse en el lugar de la madre, en el cual si se convierte ella en madre, entonces es posible que también pueda matar a esa propia niña, ¿sí? Así como ella se ve envuelta en este miedo a ser asesinada también por la propia madre, o convertirse también en una madre asesina. Que vimos un planteamiento quizás en una parte similar y en una parte, vamos a hacer la diferenciación prioritaria, que es con el caso Schreber de la semana pasada. Veíamos también que se desprendía la psicosis, pero digamos desde la propia estructura, ¿no? A fin de cuentas, digamos como un estallido dentro de la propia estructura. Sin embargo, en esta, aunque tiene la similitud a nivel de, digamos, un despertar un tanto tardío, a fin de cuentas ya lo hacen en una adultez, pues ya 40, 50 años también como Schreber, aquí lo que sucede es que va a haber un episodio que ya nos remite a esto, en la juventud, por ahí los 18 años que comentaba Ale, y sin embargo hay otro despertar que, ojo, por ahí es encaminado a un evento. Quizás algo similar también como Schreber. A Schreber se le hacía el presidente del tribunal y acá se le hace al cuidado de la nieta. Pero ojo, aquí la pregunta sería si esta señora, Marianne, ya tenía hijos, ¿no? Ya incluso era abuela. ¿Qué es lo que cambia para que se detone precisamente tanto esta fantasía y tanto este delirio? Digamos, es un como tip a nivel tanto clínico como en la propia investigación, precisamente empezar a formular estas preguntas, porque hay una diferencia radical con un caso cualquiera, ¿no? Porque en este caso se habla también, o al menos el autor nos lo propone como que es un estallido sí psicótico, pero no desde la propia estructura. Incluso nos plantean esto: Marianne es un sujeto que es perteneciente a la neurosis. Entonces, ¿cuál es la diferencia y por qué lo contenemos en estos famosos casos de psicosis? Pues bueno, va a ser lo que estaremos desarrollando durante el programa de hoy, y precisamente saber cuál es la parte en la que ella se vuelca a este delirio y cuál es también pues el principio de cura que van a empezar ya no solo a aplicar con ella, sino también a desarrollar en este concepto de la forclusión local, ¿no? Que si bien ya lo hemos tratado por ahí cuando estuvimos viendo los temas lacanianos, la forclusión en sí, aquí Nacio es el que propone una forclusión local, a decir esto que a lo mejor hemos dicho en otros programas con otras estructuras, que a fin de cuentas es un comportamiento o un carácter, pero no la estructura. Aquí podríamos decir esto: un comportamiento, un carácter. Hace rato hablaba con Pati antes de entrar al aire, me decía una psicosis transitoria. Entonces, diferentes conceptos, pero para decir que no es parte de la estructura y que en este caso solamente puede ser temporal, o ya veremos que incluso se podría agravar, pero ese es el caso Marianne. Podemos hablar también de la parte psicótica de la personalidad. Otros autores lo verían desde ese punto de vista, y cada vez que hubiera una crisis es una parte que no se ha integrado, y cuando se pierde aquello que sostenía podría venir entonces este brote psicótico. Por eso es que no es una forclusión total, porque si no sería una estructura psicótica. En la forclusión local sería como que solamente esa psicosis está contenida en un núcleo, y cuando se quita aquello que tapaba el núcleo, que podríamos decir que es un santón, en ese momento viene el brote, y tendríamos que trabajar, conforme vayamos avanzando en el programa, quién era el santón, para entender por qué viene este brote psicótico. Bueno, para hacer como un desglose acerca de toda esta idea delirante que tiene Marianne, de alguna manera pues ella a nivel consciente sabe que no es la asesina. Sin embargo, esa parte inconsciente llega a surgir ante ese hecho trágico en el cual pues una madre va a matar a su hija. Y aquí habla, Juan David Nacio, que empieza a hacer como un intercambio ante esta par de significantes, en el cual un hecho va a ocupar el lugar de un dicho. Sí. Y bueno, en este caso un delirio va a ocupar, en este caso el de yo fui quien mató a la pequeña, va a ocupar ese delirio en lugar del pensamiento, digamos. Al final, si ella se hubiera enterado de este evento del infanticidio, ella en lugar de haber respondido en esta cuestión delirante, si hubiera, indignado o hubiera hecho algún otro tipo de comentario acerca de la madre. Sin embargo,
termina por tener esta idea delirante, porque al final pues no puede concebir que una madre mate también a su propia hija, y también de alguna manera pues es como esa propia amenaza de castración, porque de alguna manera, bueno, había como esta atracción hacia el padre y nunca hubo alguien que llegara como a coartar toda esta parte en Marianne. Y entonces al ver como reflejada la parte del infanticidio, es como si se empezara a despertar esa propia fantasía inconsciente a partir de esa angustia de castración. Algo que pues al final no fue como instaurado en ese propio inconsciente, y es una manera también de reelaborarlo. Otra de las cuestiones que podemos ahí ver es precisamente por qué surge este temor, ¿no? Porque, digamos, si hay un homicidio, en este caso de una niña, en el tiempo en el que ella es joven, ¿por qué ella cree precisamente que es la autora de este crimen, ¿no? ¿Por qué ella cree que asesinó a la niña? Porque a fin de cuentas aquí lo que nos hace en distinción es que también hablar de una forclusión local es que este principio de realidad, digamos, no se va a ver afectado del todo, ¿no? En la realidad, en la parte consciente, ella sabe que no asesinó a la niña, pero sin embargo sigue una angustia, sigue un, digamos, principio de su propio delirio, en el cual dice, no la asesiné, pero me siento mal, como si yo lo hubiera asesinado, ¿no? ¿Por qué le importa a esta niña? Que a fin de cuentas, ojo por ahí, que no ve ni el cadáver, que nunca conoce a la niña, ni mucho menos. Tiene más bien una relación más cercana, obviamente, con estos dos hermanos difuntos, con una hermana mayor que la madre le exige que le dé el nombre de uno de los hermanos difuntos, ¿no? Y donde también podríamos hablar en este caso cuál es el papel de esta hija, de Marianne, en ese tiempo, para la madre. Porque si bien hay una atracción supuesta con el padre, que incluso nos lo dejan ahí en una ambigüedad, nos dicen, bueno, ella la única frase que relata es, un padre puede ser capaz de todo, pero nunca hace alusión ni siquiera a un abuso de manera real, pero sin embargo sí hace un abuso a nivel de su propia realidad, ¿no? O de la fantasía. Sin embargo, dentro del abuso, ¿qué papel tiene el padre? Que muchas veces vamos a ver que en este caso el conflicto no es meramente con el padre, sino el conflicto es con la madre, y entonces el padre se convierte en el vehículo hacia la madre, ¿no? ¿Qué haría? Entonces sería otra pregunta, ¿qué haría que si sucede este incesto, si se pone a la par que la madre, ¿qué pasaría con ello, ¿no? ¿Qué pasaría entonces con la madre? ¿Cuál sería la relación ahora que le sigue? Entonces, esto también son algunas otras preguntas que podemos incluir y que quizás pues también el público ya las esté considerando. La invitación a que también lo comenten. Bueno, para seguir con toda esta parte. Bueno, esta parte en la cual Marianne digamos, entra y es parte de esta idea delirante también, es que aquella representación que está forcluyendo, que no puede concebir como tal, es que su propia madre ya había matado a 2 niños, pero que también la podría matar a ella, ¿sí? Y de esta manera, digamos, al ella nombrarse como yo soy la asesina, aparece de manera invertida ante esta representación que termina por forcluir y que no termina por ser instaurada como tal en el psiquismo de Marianne, y entonces en lugar de haber sido asesinada, pues es como yo la mato, ¿sí? O sea, al final se termina por responsabilizar, y porque ese sentimiento asociado a la propia forclusión siempre va a ser esa angustia de muerte, esa angustia de castración, que va a llegar algo que no llegó en ella cuando fue pequeña, ¿sí? Y de alguna manera pues esto es como empezar a reelaborar. Casualmente cuando ella le empieza a tener como este miedo irracional es cuando deja a su esposo, casualmente habían tenido relaciones sexuales y se fuga, ¿sí? Entonces es como también el hecho de tener ahí a su nieta es como también entrar otra vez en esa tríada en la cual ella ya había estado, y es como volver a revivir el conflicto, y es como me fugo antes de poder llegar a la propia realidad que le ha estado aconteciendo de manera constante, porque si ya lo mencionaba Octavio, ella también ya había tenido una hija, entonces porque ahora revive en este brote, digamos, al tener a una nieta, entonces probablemente ya le había pasado en algún momento, ¿no? También. ¿Eran hijos varones, no, los que había tenido? Creo que sí eran hijos varones. Sí. Pero con, digamos, en el varón no había problema, sino que había problema con las niñas, entonces es por eso que viene, es una nieta, no es un nieto. Tenía un nieto, no eran varones, tenía un nieto, y con el nieto no pasaba nada. Ajá. Ahí vemos. También otra parte que es precisamente con la que comienza el caso es la huida, que va a ser uno de sus problemas, digamos, dentro de la terapia, pero también la que lleva de manera real, ¿no? Dentro del padre, con el terapeuta, que a fin de cuentas también lo abandona, y por ahí nos dice que por petición también del marido, y al marido también lo acaba dejando, ¿no? Entonces,
Hay algo también importante. El primer significante que llega en todo niño es el nombre, pero en el nombre también va incluido los deseos y anhelos de la madre. Y si esa madre tenía deseos y anhelos de matar a los niños, tenía que llegar el padre con la metáfora paterna para prohibirle precisamente que siguiera el deseo de la madre. En el momento que le quitan al terapeuta y le quitan a la pareja, entonces ya no tiene ese padre que le prohíbe matar a los niños. Por eso cuando le dicen, pues tienes que cuidar a tu nieta, ya no hay nadie que lo prohíba. Bueno, vamos a hacer como, digamos, de alguna manera, Marian, al hecho de llegar al ser al abandono del propio analista, también es como abandono aquel que puede venir y ponerme también esa propia castración. Entonces al final ella también la evade, aunque todo el tiempo constantemente se va a estar pues exponiendo a que llegue como tal esa amenaza de castración. ¿Qué va a pasar cuando realmente digamos, ella se hiciera cargo de otros niños o de otras niñas? Pues también va a pasar lo mismo, aunque no fueran de su propia sangre. ¿O qué va a pasar cuando ella está expuesta a otro tipo de situaciones en la cual se ve involucrada con niños? ¿Qué tal que, no sé, esté en escena del juego del padre con una niña y entonces también le va a empezar a revivir este tipo de conflictos? Pero al final, pues bueno, el abandono de esa propia terapia es también evitar el que le pongan esa propia ley que no fue instaurada al final y al cabo. Aunque, digamos, en su vida cotidiana, pues ella seguía con sus actividades totalmente normales, pero siempre el acontecer de estar involucrada con una niña o estar en una triada, pues siempre va a ser un problema para ella, ¿sí? Al final, digamos, del caso no dan como qué es lo que pasa con Marian, pero es una parte de cómo es que todos estos momentos pueden llevar a alguien a que forcluya una parte de su vida. Al final lo que está forcluyendo es aquello donde está al final como atascado o atorado el propio sujeto en su propio desarrollo, digamos. Sí, bueno, mandamos saludos a los que nos están escuchando: Antonio Zurita, Astrid Bernaga, Ale Petit Mort. Saludos. Saludos para todos. Saludos a todos. Saludos. Ellos. Gracias por escucharnos. Está bien. Bueno, sí, en este caso del caso Mariam, estamos hablando de un nuevo concepto que es como la forclusión local, a diferencia de la forclusión general, que se podría decir que pasa en todas las psicosis. El más común, pues, el presidente Schreber y los otros que vamos a ver también con las hermanas Papin, de que falta el significante supremo, por decirlo así, el significante que va a instaurar la ley y va a cambiar la estructura, pongámoslo así, pues de neurótica a psicótica, ¿no? Pongámoslo así. Pero aquí también nos habla Nacio de que puede haber una forclusión local en el sentido de una idea o de un afecto que también se pueden forcluir sin necesidad que se forcluya todo el nombre del padre y se haga psicótica, ¿no? Como estructura psicótica, sino que puede haber solamente un significante que no sea el nombre del padre, que también se puede forcluir. Y cuando se activa esta forclusión pequeña o forclusión local, lo que va a hacer, va a dar un brote como de psicosis, pseudopsicosis, o síntomas psicóticos, pero sin que la paciente sea psicótica, ¿sí? Entonces, que también explicaría muchas crisis o crisis a nivel de neurosis, de border, de perversos quizás también, de que tienen síntomas psicóticos o alucinan o deliran sin ser psicóticos, ¿no? Y así como tal se puede decir o se puede percibir de que como tienen síntomas psicóticos parece que es psicótica o psicótico, pero luego pasa esa forclusión, esa crisis y vuelve a su estructura normal y cotidiana. Pero si aparece una crisis psicótica en alguien que no es psicótico, estamos hablando de esta terapia, de esta teoría, que es la forclusión local. Ajá. También esta teoría explica, por ejemplo, el pasaje al acto que parece que ella misma hace cuando da la fuga, y él le llama formaciones de objeto A. Ahí aparecería también, por ejemplo, las enfermedades psicosomáticas, sobre todo aquellas muy graves, que viene siendo también como una psicosis, pero en el cuerpo. Y sería por eso que una parte psicótica de la personalidad se mueve en ese momento con algún afecto, con alguna idea,
y por eso durante algún tiempo incluso la persona va a decir, es que siento como que estoy loco. Uh-huh. Sí, digamos, es un como mecanismo de defensa muy grave, pues, por decirlo así, no es de los complejos ni de los otros, muy primitivos, por decirlo así, pero que se puede activar y por lo tanto, digamos, ¿por qué aparece esta forclusión? Porque no hay esa fantasía que debería de estar ahí, que digamos, en este caso de que la madre mata a una niña, que no se puede pensar como para poderlo minimizar, para poder hacer algo, para hacer una formación reactiva de que eso no es posible o cosas así, ¿no? O de que se vea que no es cierto, a fin de cuentas que se desmienta. Pero como esa fantasía no existe, no se puede pensar, entonces va a pasar al acto directamente. Y el miedo que tiene ella, digamos, en todos esos mecanismos de defensa neuróticos que sí tiene, pues la prevé eso, ¿no? De que si la van a dejar a la niña a su cargo, se va a morir, ¿no? Digamos, así como que lo percibe como un destino funesto, y ella va a ser la que va a propiciar o la que va a matar a su nieta. Entonces aparece previo antes, digamos, todos esos actos que la liberen de cuidar, bueno, de matar para ella a su nieta. Parece también que no lo puede pensar porque su mamá sí, de alguna manera ella cree que sí había matado a sus hermanos. Ajá. Entonces, ¿cómo se puede imaginar que una madre no mata a los niños si la suya sí lo había hecho? Ajá. Esa es la parte que no podía pensar. Que el problema es de que pareciera que nunca se habló de ello, de los otros 2 abortos que tuvo. Y por lo tanto, digamos, ella también tenía la amenaza de morirse, ¿no? A fin de cuentas. Pero eso nunca, bueno, se salvó, ¿verdad? Claro está. Pero parece que ese tema de la mataniños, la mamá mataniños, nadie lo tocaba en esa, o estaba prohibido en esa familia, y por lo tanto, digamos, esa fantasía que puede estar, o que debe de estar en todos los niños, pues al fin de cuentas, simplemente no aparece. Y cuando aparece en lo real, como le pasa en la adolescencia, pues se lo cree, ¿no? Que ella fue porque eso es lo que le hace falta. Entonces, al aparecer en lo real, se completa, por decirlo así, la fantasía, y por lo tanto lo puede pensar, pero lo piensa de que ella fue, ¿no? Ese es el problema con ella, pues en este caso de la forclusión local, que aparece ese significante perdido, y lo puede pensar, pero lo hace en forma real. Yo fui, ¿no? En vez de que ella fue, por decirlo, ella, mi mamá fue, yo fui, ¿no? Que es lo que no puede por hacer. la propia angustia, al final es como entonces cualquier mamá puede matar a sus hijos, no solo la mía. De todas. Entonces se confirma de que todas las madres matan a sus hijos, ¿no? Entonces pues por eso viene como ahí se acabó aquí. Se parece también a la fantasía de matan a un niño, como si tuviera que matar a los ideales maternos, los que hablábamos hace rato, de matar a los niños. Y entonces si había una niña, era morirse ella o tener que matar a esa niña que era su nieta. Porque una de las dos era la que tenía que sobrevivir. Muy bien, saludos a Mónica, que nos manda saludos. Saludos. ¿Y qué más? ¿Cómo termina o qué pasó? ¿Cómo continúa? Bueno, Marian, bueno, antes de plantear como en qué termina este caso, algo también importante y que empieza como a hacer esta repetición en cuanto a ese triángulo amoroso es que todo el tiempo ella tiene aventuras amorosas. De alguna manera es como repetir aquello que pues todo el tiempo nunca se le prohibió, y de alguna manera también cuando llega a su nieta es como también darle la responsabilidad de tienes que ser madre, algo que pues tampoco ni ha podido ser, digamos, ante ese temor constante, aunque ella, digamos, o en el caso no se expone, pero constantemente está esta angustia, y que al final terminó por dársele nombre cuando aparece una niña, no con los niños, pero siempre estaba ahí. Entonces, si ella no podía ser madre, pues de alguna manera, pues siempre evadir como toda esta parte de esa función, algo que también su madre termina por hacer. Desde un inicio ella no quería ser, digamos, ni madre o tener hijos, y termina por matar a los propios hermanos que pudo haber tenido, y al final pues le da la vida a ella, pero termina por salvarse, ¿sí? Termina por defenderse, pero nunca deja de estar en este triángulo. Entonces nunca termina por resolver esa parte, porque nunca llega tampoco algo de allá afuera, más adelante en la sociedad, que venga y le diga, pues no, o sea, es todo lo que estás haciendo, estás mal, y
termina por no ejercer tampoco esa propia ley. Entonces también dejar al cargo a la niña es como también entonces mi función es hacer eco de esa propia ley en esa niña, aunque no estén sus propios padres, porque a mí me la están delegando, ¿sí? Y bueno. Porque inclusive, bueno, yo cuando estaba leyendo el caso pensaba en cómo de alguna forma la madre nunca le habla, o al parecer nunca le habla como de estos dos hijos, ¿no? Que están antes, que fallecieron, quién sabe, pero que de alguna forma pareciera que cuando este tipo de chicos vienen como a suplir, porque realmente vienen a suplir, inclusive la madre, como decía Octavio, ¿no? Le va a decir a una hija que le va a exigir que le ponga el nombre de un hijo fallecido, entonces vienen a suplir y pareciera que es como también en esa transferencia de deseos de la madre hacia el hijo, como el asesina el recuerdo, y entonces el recuerdo pero de los otros dos, y entonces pareciera que cuando se da el caso de infanticidio, que es ella adolescente, se reactiva esta fantasía inconsciente de lo que se madre dio para cumplir, y entonces está esta lucha entre hacerlo y no hacerlo, ¿no? Que obviamente cuando no estamos hablando de una estructura psicótica, que a mi parecer es más histeria en este caso, entonces viene como toda la conflictiva del deseo, cumplir el deseo de mi madre o seguir yo el propio. ¿No? Y las aventuras amorosas parece que las busca porque las significan como pareja. Y si es pareja, no es mamá. Pero en el momento que llega la nieta, le significa ya que ahora sí, ahora ya no se puede evadir, ahora es mamá, y entonces ya no sabe qué hacer. Y es donde entra en la crisis. También hay una característica, digamos, en cómo distinguir el delirio psicótico o la alucinación psicótica. En este caso de este delirio de forclusión local, aquí dice Nacio que lo describe como un semidelirio o una semialucinación, en el sentido de que cuando le da la primera crisis en la adolescencia, digamos, ella alucina que es la que mata al niño, pero nunca lo dice, digamos, algo característico es eso, digamos, ella se lo cree, digamos, pareciera como una idea muy obsesiva, pero, digamos, tanto que se repite, ¿no? ¿Qué? Tanto que se repite, y que no la deja dormir, no la deja descansar, pues, o no puede descansar de ese pensamiento, pero nunca lo dice, digamos, es como su secreto, y por lo tanto, digamos, no llega a esa delirio, a esa alucinación psicótica como le hicieran todos los demás psicóticos que vamos a ver, que lo dicen, ¿no? Expresan su delirio porque lo creen en él, pero aquí hay como esa retención de que no poderlo decir, no sé, o porque, digamos, hay esa de que qué dirán los otros, o igual y no es cierto, pero bueno, ella se lo cree, pero no sale, ¿no? De su cabeza, por decirlo así. Esa sería como una distinción en de este semidelirio, ¿no? Y que cuando llega a terapia se lo dice al analista, que es como yo vengo a cerrar aquí ciertos ciclos. Y es como, pues, ¿qué ciclos quiere cerrar? Que al final de cuentas es como trata de embonar ahí el principio de aquello que le está aconteciendo, que pues le molesta o le hace entrar en esa propia angustia. Al final nunca termina por decir qué, hasta que pues digamos durante el proceso de la terapia comienza el analista a ver esta parte de toda la vivencia que tiene. Sin embargo, nunca le dice como tales, pues yo pienso esto o creo esto, es como a mí me pasa esta situación, pero yo siento que no es cierto, o todo el tiempo de este miedo irracional nunca es como tal una elaboración de un delirio o una alucinación, simplemente es como, pues tengo miedo porque siento que voy a matar a mi nieta. ¿Por qué? Pues no sé, pero siempre tengo miedo, y es como pues algo completamente... Pero igual, como es un semidelirio, también aquí hay una semi-idea de lo que puede suceder o lo que le tiene miedo, pero no se lo explica, que sería la otra parte, ¿no? O sería, digamos, el delirio completo en el sentido de que dijera el por qué, que digamos, en el caso del presidente Schreiber, de que aparece el delirio de que lo va a matar Dios porque es su competencia y no sé qué tanta, se avienta toda la historia. Aquí solamente hay una parte y lo otro simplemente no está, ¿no? Y que esa es la parte, digamos, que se puede ver, se puede detectar esta forclusión local por esas características que tiene esta idea delirante, más que delirio como tal.
Es como una decisión, incluso podríamos decir. Sí, claro. A mí me gusta explicar esta teoría con los chistes, digamos, de oficina o de algo así, donde todos los que están ahí lo entienden, pero cualquiera que esté afuera no lo va a entender. Un chiste local, dicen. Sería más o menos lo mismo, el chiste local o la forclusión local. Esa parte no se puede entender porque solamente pertenece a una realidad local, a una realidad que solo pertenece en ese delirio, en ese semidelirio. Ella es consciente de que eso no es coherente, y aquí falta la certeza que veríamos en el psicótico. El psicótico va a tener la certeza de que lo que ve o lo que escucha, lo que está oliendo o lo que cree es real, y aquí no. Exactamente. Y eso es lo que faltaría. Que bueno, ya traspolando como a ciertas cosas que nos pueden pasar en lo cotidiano, es como inclusive ciertos olores que nos pueden llegar y que a lo mejor uno le pregunta al otro, oye, como que no te da olor como a, no sé, a quemado o a azufre o a cloro, no sé, y es como, pues no, ¿de qué estás hablando, no? Es como, siempre va a pasar de alguna manera en el acontecer de cada uno de nosotros esa parte que puede llegar a ser un poco psicótica, de lo que hablaba Domingo, que todos de alguna manera tenemos esa parte, o es como también el siempre estar hablando solos, y es como empezar a, no sé, a recordar el día o empezar a resolver algo, siempre es a partir de lo propio. Si lo escucha alguien más, pues nunca nadie lo va a entender, o por qué está hablando de cálculos, o por qué está diciendo o contradiciéndose al mismo tiempo de aquello que habla. Lo vemos también, por ejemplo, en los funerales o después de un funeral. Es muy frecuente que las personas digan que escucharon algo, que vieron a alguien, que se les apareció en un sueño. Incluso parte de las forclusiones locales también serían las pesadillas. El terror nocturno puede aparecer también en un paciente que esté cerca de tener un episodio psicótico, aunque no sea precisamente psicótico. A nivel de los psicóticos sí van a aparecer también estas pesadillas, pero generalmente es cuando se está estructurando un poco mejor y cuando está evolucionando. Sí, dice Berenice Aikin, qué cancioncita. Lo bueno que nadie la escuchó. Ni idea, es lo bueno. Nadie se ¿La enteró. escuchó de qué? Ni La saben. forcluimos. Exactamente, la forcluyeron, así que aquí no se escuchó. Es que ya para la próxima semana no la puedo poner, hay que hacer, como va a ser de Navidad, hay que hacer cosas bonitas. Exactamente. Nuestro último programa también. También el próximo sábado, no, otro próximo. Yo tengo clases los sábados, el jueves, por esa razón. Bueno, ya la próxima semana es el cierre de todas las actividades, incluyendo aquí la del café, así que vamos a tener un programa especial de Navidad, así también para que no se lo pierdan y descansar tantito de la psicosis, y en enero volvemos con psicosis otra vez. ¿Qué tema tenemos la siguiente semana? No. Pues tenemos el simbolismo de la Navidad, así en general. ¿O qué habías pensado, Domingo? Santa Dinos. Claus, ¿no? Ah, de Santa Claus. Ah, El mito de Papá Noel. el simbolismo de Santa Claus. ¿Sí? Entonces, ¿Les parece bien? Pues Voten. igual lo hacemos como el año pasado, ¿no? En este caso lo hicimos sobre los cuentos de Navidad, pero también tocamos varios simbolismos dentro de toda la Navidad. Ahora podemos entrarlo en este eje, digamos Santa Claus o el mito de quién trae los regalos, ¿no? Y a fin de cuentas los simbolismos también que podamos encontrar, ¿no? Pues, Leyenda. Más. una leyenda. Entonces no se pierdan la siguiente semana un especial navideño, todavía en jueves a las 7. Todavía. Y Después van a ser especiales como estas bonitas canciones que nadie escuchó. Yo como que escuché algo, pero no estoy seguro. No, creo que no lo escuchaste bien, Domingo. No, en rumores no hay Bueno, que va ponerlos. a haber, bueno, ahí vamos a ver qué ponemos, o música navideña o los programas de la tremenda corte, que ahí están también. Ustedes pidan. Ya. Entonces sigan con nosotros también la siguiente semana, nuestro último programa de este año de Café Psicoanalítico, y pues regresaremos también en el 2015 con más del ciclo de psicosis y con otros tantos programas. Bien. De igual manera, pues por ahí pueden, en estos días que descansan de nosotros y no quieren descansar precisamente, ¿no es? Que escuchen precisamente en Café Psicoanalítico Radio toda la serie de programas que ya existen. También les decíamos precisamente la invitación, si les interesa el tema de psicosis, si quieren conocer un poco más de ello, hay algunos programas que los hemos destinado precisamente a esta estructura, con algún caso o digamos de manera genérica, donde pueden enterarse de un poco más, ya que bueno, hoy el término es forclusión, que también quizás, aunque es de manera local, pues queda un tanto, digamos,
poco entendible para algunos, pero pues por ahí tanto está la serie de programas lacanianos como también la serie de programas que ya hemos hecho de psicosis, y quizás pues así como el libro maneja este caso de manera conclusiva para todo el texto, pues ustedes también puedan concluirlo de esa manera, ¿no? Entonces, darse cuenta que también podemos profundizar un tanto en lo que Patti mencionaba. Quizás la posición de la que se desprende, ya no lo menciona ahí neurosis, también puede caber en esta cuestión histérica a fin de cuentas, porque vamos a ver lo que también les mencionaba tempranamente. El padre acaba siendo un vehículo hacia la madre, y que vamos a ver que es la premisa precisamente de la histérica, ser el objeto de deseo del otro. Y propiamente, digamos, ya cuando hay un conflicto, pareciera generalidad, pero al menos en estadística muchas veces así, cuando hay un conflicto de la mujer con la madre, nos apunta también a una cuestión histérica. Y aquí vamos a ver precisamente esta noción, ¿no? En la que, digamos, muchas veces parece que quiere alcanzar a la madre, en este caso obteniendo al padre, otras veces parece que una vez que se repite esta dualidad que ya también les mencionaba Ale, a nivel de que se repite pues la posición en la que está la hija, al cuidado, en este caso la nieta, y que ya lo habíamos hablado antes, muchas veces parece que el abuelo posterga su propia adultez y su vida activa con el nieto. Con los hombres no había pasado nada, no había ningún problema, no los tenía todos, vamos a ponerlo así, pero sin embargo con la hija sí, ¿no? Y otra vez, la exigencia parece desmedida que se le pide de ya no solo, bueno, ya naciste, quítame esta angustia, quítame este dolor, quítame esta depresión, porque pues tengo 2 pérdidas, sino también la exigencia de acaba con ese duelo, que parece que lo hace medianamente la madre al pedirle a la otra hermana que le ponga, ojo, solo el nombre de uno de los hijos. Pero ¿qué pasó entonces con la otra parte del duelo? ¿Por qué no se habla? ¿Por qué esta hija no se entera? Precisamente ahí vemos esta relación. Hay otra cosa ahorita que me brincó. Pareciera que quiere matar a la niña porque si no puede quitarle el lugar como ella le quitó el lugar a la mamá. Como en su fantasía si hubo un incesto, entonces si llega una niña le van a quitar el lugar con su esposo y no lo va a permitir. Por eso es tanta angustia, una angustia psicótica en la que se tiene que contener para no matarla, y por eso va precisamente con el otro terapeuta. Ah, sí, cierto. No, sí, cierto. Es la prueba de realidad. Digo, por esa razón, o entre otras tantas, por eso elige a un analista hombre, ¿no? Digamos, en una analista mujer sí sería difícil, en este caso, que no pudiera llevar ese análisis por ese conflicto de lo que significa madre de una mujer, ¿no? Madre de una niña. En este caso, se hubiera elegido una analista mujer, se hubiera convertido en su mamá, ella o él, pues dependiendo del rol materno, la transferencia materna, y se hubiera psicotizado en cierta forma si hubiera pasado eso, ¿no? Pero bueno, eso no pasó, pero hubiera pasado. Bueno, al final terminó por huir de la terapia, fue como también una defensa antes de llegar como a ese grado otra vez psicótico, del cual pues a lo mejor ya no hubiera podido salir como tan fácil, con la ayuda del analista. Bueno, si lo hubiera podido hacer, pero hubiera sido demasiado destructivo para ella en ese momento, ya no pudiera a lo mejor soportarlo de la misma manera como a los 18 años, porque ahí iba como en aumento, no era como que fuera disminuyendo. Sí, quién sabe, digamos, la teoría no dice como tal si de una forclusión local se puede hacer una psicosis como tal, digamos, ahí queda como la duda, pues, porque igual y se puede decir que no, pero en dado caso se puede hacer un brote psicótico como tal, se supondría que no, pues, pero pues, quién sabe. No hay teoría hasta ahorita que lo compruebe si es una o la otra, o si solamente hasta ahí llega y se acabó, ¿no? Pero bueno, ahí está. De todos modos, no deja de ser interesante ver que se puede tener crisis psicótica, o sea, se puede tener síntomas psicóticos sin ser psicótico, ¿no? Digamos, eso no porque uno no tenga la estructura psicótica quiere decir que ya se salve de alguna crisis, un evento o algo. Y también no significa de porque tener síntomas psicóticos ya uno ahí se va a quedar, ¿no? Puede uno regresar a la vida cotidiana o neurótica o normal, como le quieran llamar, bueno, con terapia por lo regular, ¿verdad? Y también nos explica por qué el paciente psicótico puede estar tan funcional, porque tendría también una parte neurótica, y esa es la parte que vamos a hacer trabajar y funcionar, y la otra, digamos, vamos a poner un tapón, que sería el santón, y con eso vamos a sostener, o una suplencia del nombre del padre, que puede ser alguna función, puede ser incluso una enfermedad, algún síntoma, como vimos con Schreber, que durante algún tiempo lo sostiene, y que a final de cuentas es lo que lo hace funcionar.
Sí, así es. Y siguen los chistes, ¿o qué siguen? No. ¿Ah? No, digamos, alguna manera también algún evento traumático se me viene a la mente, como los desastres naturales, en el cual, bueno, o también el hecho de una violación o algún robo, algo que hubiera sido tan traumático también puede traer de alguna manera posteriormente en el sujeto algún tipo de esa idea delirante ante la propia angustia que se pueda revivir. Si viene, por ejemplo, no sé, se me ocurre otro chifón allá como el que les pasó en Asia, si vuelve a darse como esta predicción de que va a volver como tal ese evento natural, pues es como volver otra vez a ese evento y revivirlo a través de una idea delirante. Al final es pues totalmente de la propia localidad, y pues si a alguien más en otra parte del planeta le dicen pues va a haber pronóstico de chifón, pues no le va a significar nada, pero a esa persona que ya estuvo presente, pues al final también es como revivirlo a través de la idea delirante, y también va a ser como una defensa. Yo ya sé qué es lo que se vivió y es como pues parte de poder como preverse de aquello que le pueda pasar, aquello que no le pasó, que ya le pasó, le pudiera volver a pasar, y es su propia resistencia al final ante ese evento de desastre natural. Entonces se me ocurre como esa parte también. Sí, digamos. Ay, ¿cuánto falta? Ay, sección de chistes y ya. Otra canción. Ya, ahorita no da. Bueno, que inclusive también una situación que va a llevar como algunas mujeres a la psicosis ambulatoria o transitoria, pues también va a ser la maternidad, ¿no? Y que habremos de pensar que también hay de síntomas psicóticos a síntomas psicóticos, porque sí va a haber el caso de madres que ante la llegada de un hijo, pues viene como este proceso del infanticidio, ¿no? Entonces, sí es como precisamente en el caso, tenemos este caso donde la chica de alguna forma trata de defenderse con los propios recursos que se tiene de la misma fantasía, pero hay casos en donde la estructura está tan debilitada, los mecanismos no son los más adaptativos que existen, que entonces ya viene ahora sí, como lo decía Domingo al inicio, el pasaje al acto, ¿no? O sea, es como ya el asesinar a nivel literal pues al niño, ¿no? Ahorita que recuerdo, antes de llegar con Nacio, tiene un accidente, no lo mencionan de qué tipo, pero sí había tenido dos percances donde estuvo cerca de morir. Entonces era como que prefería matarse en ese momento antes de matar a la niña, pero después cuando ve que ya no puede hacer nada, tiene que pedir ayuda para precisamente no cumplirlo. Tiene que pedir que alguien le dé la castración. Que también, bueno, en estos estados psicóticos que tú hablas, Pati, puede ser también que se llegue a la muerte de cuna. Al final y al cabo es como, digamos, un poco ilógico que un niño se muera como de la nada. Al final también es el actuar de la propia madre ante ese deseo, ¿no? De quedar sin hijo al final, porque no lo quería. Y también es como esta parte de pensamiento mágico y muy alucinatorio, muy a nivel inconsciente, de ojalá desaparezca, y al final termina por desaparecer en esos niños que tienen muerte de cuna de manera muy misteriosa. Pues ahí termina por cumplirse. O de estos niños que, por ejemplo, Verasturi menciona la importancia de preguntar en la entrevista con los padres de los accidentes, ¿no? Que son niños que eventualmente se están cayendo, se están lastimando, sufren uno y otro accidente, y parece que los padres empiezan a omitir esos pequeños detalles, pero que es a partir de su propia falta de cuidado ante el reverso del deseo de tener un hijo, que sería el no desear, ¿no? El no tenerlo. También pasa eso con pacientes terminales, por ejemplo. El cuidador principal llega el momento que está tan cansado que sí puede verse presionado en cuanto a sus mecanismos de defensa, y no va a funcionar igual. Entonces va a empezar a forcluir ciertas cosas como los cambios del paciente, el agravamiento, el que lo están descuidando, las negligencias, hasta que de pronto incluso pueden ayudar a que el paciente muera antes de tiempo. Sí, es cierto. Bueno, en este caso de Marian, bueno, no nos da como tal la resolución de su propio caso. Sin embargo, nos expone cómo es que, digamos, a través de este evento tan traumático a nivel inconsciente, que posteriormente viene a ser ya
en lo real a través de ciertas circunstancias que ya va viviendo durante toda su vida, pues cómo es que termina en forcluir ciertos significantes a partir de aquello que nunca llegó y que es tan importante al final para cada uno de los sujetos. Al final necesita llegar la castración para poder nosotros ser como seres que siguen esa propia ley y seres adaptables, ¿sí? Porque al final ella terminaba por ser un poco disfuncional en estar enrolándose en cada vida amorosa y que era pues despampanante, ¿no? Para los otros hombres, y es siempre estar en ese propio Edipo, nunca salir de él. Uh-huh. Otra forma de castración que hubiera podido llegar sería, por ejemplo, no sé, que hubiera quedado en silla de ruedas o algo así, que no le permitiera cuidar a la niña y así se quitaba la responsabilidad de estar cerca de ella porque la podía matar. Pero bueno, no le pasa. Digamos, termina por huir de la terapia y digamos no se sabe más de ella, pero es un caso que realmente pues da como pie a una parte de Juan David Ignacio ante un nuevo tema que pudiera ser esta nueva teoría a partir de la forclusión local, y se amplía más todavía la teoría psicoanalítica en esta parte de la psicosis. Entonces eso es como la parte importante que también tendríamos que ver a nivel teórico de... Digamos que se podría decir que aparte de las 4 psicosis que ya conocemos, también hubiera así como un apartado así de psicosis local, mini psicosis, bueno, así para darle su nombre. Ajá, uh-huh. Exactamente, de que también no solamente son las 4 psicosis, el autismo, la esquizofrenia, la paranoia, psicosis maníaco-depresiva, sino el quinto apartado que sería las psicosis locales, ¿no? Por decirlo así, un nombre. Entonces, pues también está ese quinto grupo, que quizás, digamos, por no conocerlo tanto, se nos puedan escapar o las confundamos con alguna una neurosis muy grave o cosas así, pero que pues tienen características psicóticas, ¿no? También pudiera ser. Tanto, digamos, a nivel de, bueno, niños, adolescentes y adultos, ¿no? También, sí, también se puede dar. También es posible, sí. 2 minutitos, a ver, un chiste, Octavio, y entonces... No, pues ya, creo que hasta este momento, más que chiste, ha quedado claro precisamente la diferencia entre una psicosis, como lo hemos mencionado, de estructura, que quizás se abre precisamente el apartado para esta psicosis, ya lo mencionamos, tanto de personalidad, de comportamiento, de carácter, transitorias, locales, pues diferentes términos para lo mismo, ¿no? En este caso, una estructura que se acaba, digamos, contaminando de una estructura de la cual no pertenece, ¿no? En esta situación, más que a lo mejor una transferencia a nivel de la folia do, que podría ser esta locura de dos o esta locura de grupo, una cuestión en donde los sucesos o los hechos, y en este caso el propio posicionamiento del sujeto, hace que llegue a esa situación, ¿no? Una psicosis que se ve encaminada precisamente por los eventos que hasta ahora ya conocen, la cuestión de esos hermanos fallecidos, cuál es la exigencia hacia ella, la cuestión de esta niña muerta, la cuestión de una niña que aparece y entonces aparece esta misma paranoia a nivel de poder, o el delirio propiamente de poder matarla, y que ya vemos precisamente el significado que también va encaminado a lo que Domingo mencionaba, en este caso, digamos, hacer lo que ella previamente había hecho, ¿no? Ya no tanto el miedo de asesinar, sino de ser asesinada. En este caso, digamos, simbólicamente también de alguna manera lo había hecho ella con su propia madre, ¿no? Al tomar ese lugar, al hacer este incesto también dentro al menos de su propia psique, ¿no? Que esto es precisamente lo que acaba sucediendo. Entonces, quizás también como resolución, pues bueno, parte de la histeria que mencionaba Patti, o de la neurosis, que aquí es donde lo podemos proponer, ¿no? Entonces, eso como conclusión, y pues los esperamos la siguiente semana con nuestro último programa del año, un especial navideño, y pues que sigan tanto al tanto de las redes sociales, en este caso Facebook, Café Psicoanalítico Radio, y todas las demás también para que hagan sus comentarios. Entonces, pues nos vemos la siguiente ocasión. Ya ahora sí, ya se pueden despedir. Que tengan una excelente noche, estaremos aquí la próxima semana. Gracias por escucharnos, que pasen buena noche. Buenas noches, hasta la próxima. Gracias y que tengan muy buena tarde, noche.